En Arraigadas encontrarás pequeños mensajes que te ayudarán en tu fe y así estar edificada en la roca que es Jesucristo. Anunciemos juntas su palabra para que su reino venga. Ven, Señor Jesús. Anuncia la palabra de Dios. Nuestra cita de hoy la encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versos 16. La palabra de Dios dice: Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Este versículo nos recuerda que la predicación del Evangelio es una tarea que no debemos tomar a la ligera. No se trata de una actividad opcional, sino de una necesidad impuesta sobre los cristianos. Debemos estar preparadas para transmitir la verdad del Evangelio a los que nos rodean. Debemos estar dispuestas a sacrificar nuestro tiempo, energía y recursos para llevar el mensaje de la salvación a otras. Hermanas, Dios las bendiga. Gracias por estar y escuchar el mensaje de hoy. Recuerdo cuando empecé Arraigadas años atrás. Aunque hubo oposición, una de las cosas que Dios puso en mi corazón era que Él pondría palabras en mi boca para dar su mensaje y que era mi trabajo ser fiel en transmitirlo, aun si a la gente les gustaría o no, aun si lo recibieran bien o no, Él me respaldaría. Y así fue, aquí estoy, sirviendo, dando lo que por gracia Dios me dio, su mensaje. En el camino hubo personas que me animaban y me daban estrategias para un crecimiento de seguidores y económico. No estaba mal, pero mientras las escuchaba me decía a mí misma: no quiero ser motivada por las estrategias ni el dinero, sino por lo que hay en el corazón de Dios y sus planes. Deseaba ser movida por la necesidad de las mujeres en este tiempo y de paso de mi propia necesidad. Por eso, cada vez que empiezo un tema me pregunto: Señor, ¿qué debo hablar? ¿Cuál es tu mensaje? Muchas veces me he sentido como Pablo, con la urgencia y la necesidad de anunciar el Evangelio a este mundo necesitado de Dios. Ahora deseo que continuemos escuchando a Pablo contar sobre su deseo de anunciar el Evangelio leyendo el versículo 16 y 18 de la primera carta a los Corintios capítulo 9, y dice así: Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Pablo había entendido que no ganaba nada, sino nada menos que la satisfacción de poder anunciar la buena noticia, sin recibir nada a cambio, es decir, anunciarla sin hacer valer su derecho de vivir de su trabajo como apóstol. ¿Y por qué otros sí? Hermanas, sepamos esto. La medida del éxito en un ministerio, se trate de tu iglesia o de un ministerio para mujeres como este, no es a que tanta gente le gusta nuestro mensaje o que tan popular seamos o si obtenemos dádivas. Es simplemente qué tan fiel somos al proclamar la palabra de Dios para la extensión de su reino. Miremos cómo concluye Pablo. Leamos el versículo 19 y dice así: Por lo cual, siendo libres de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Ahora bien, los profetas del Antiguo Testamento también debían rendirle cuentas a Dios de haber pasado su mensaje a su pueblo, y nosotras también lo vamos a hacer, y nos preguntará quizás: ¿qué has hecho con mi mensaje, con mis escrituras? Dios nos ha dado su palabra, el libro que sostenemos en nuestras manos. Esta Biblia, la palabra de Dios, no es menos autoritativa o pesada que el mensaje que Dios le dio a sus profetas. Esta
es la palabra de Él. Él se ha revelado a sí mismo a nosotras, ha revelado su corazón, su carga, su mensaje en este libro. Amadas, muchas veces al anunciar su palabra habrá burlas, oposición, pero sabes, los insultos, la oposición, las hostilidades y las ridiculizaciones que experimentamos en los medios de comunicación, en las redes e incluso personalmente, son poca cosa comparados con lo que el apóstol Pablo y Jeremías tuvieron que experimentar. Jeremías era un verdadero profeta. Él fue apartado para dar el mensaje de Dios. Él escuchó la palabra de Dios. En Jeremías capítulo 1 versículos 5 y 6 dice: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. En estos versículos, Dios le dice a Jeremías que lo eligió para hablar en su nombre. Aunque Jeremías se sentía joven e incapaz de hacerlo, Dios le dice que no tenga miedo, que estará a su lado y que le dará poder sobre naciones y reinos. ¿Tienes tú alguna excusa? ¿Te sientes preparada para anunciar la palabra de Dios? Ahora bien, el Señor le responde a Jeremías en los versículos del 7 al 9, y dice así: Me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano, y tocó mi boca, y me dijo Jehová: He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Jeremías obedeció llevar el mensaje al pueblo de Dios Todopoderoso. Él las proclamó fielmente a gente rebelde y ellos no escucharon. En Jeremías capítulo 18, verso 15 dice: Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado. Además, Jeremías fue ridiculizado, fue golpeado, se burlaron de él y lo colocaron en el cepo. No fue fácil para él. En el capítulo 20 de Jeremías, versículo 7 dice: Me sedujiste, oh Jehová, y fue seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. A veces es tentador renunciar a pregonar las palabras de Dios porque es muy doloroso. Jeremías lo sintió y exclamó en el versículo 9 lo siguiente: Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Sabes, amada, la pasión que tenía Jeremías por las cosas de Dios era más fuerte. El fuego de Dios ardía tan poderosamente dentro de él que tenía que seguir hablando. Al hacerlo, pudo decir: Leamos el versículo 11. Y dice así: Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. ¡Qué convicción de Jeremías! Y esto es solo una poca parte de su historia. Te invito a leer cuando puedas todo el libro de Jeremías y Lamentaciones. Amadas, después de ver a estos siervos y su gran esfuerzo por anunciar su palabra, nos vemos desafiadas por sus testimonios. El deseo que hay en el corazón de Dios es que su iglesia, su amada, también pueda llevar el mensaje a los necesitados, sedientos y hambrientos por ella, con pasión, como lo hizo Pablo, Jeremías y la iglesia de Tesalónica. Sabemos que ninguna iglesia es perfecta. Si encuentras una iglesia que sea perfecta, no te unas a ella. En el instante en el que tú o yo nos hagamos miembros de una iglesia así, será imperfecta.
pero lo que sí hay es iglesias modelo. Una iglesia que es un buen ejemplo y sirve de inspiración a los demás. La gente viajará de todas partes del mundo para aprender de este tipo de iglesias, como fue la iglesia de Tesalónica. Leamos en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versos 2 y 3. Y dice así: Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre, nuestro Señor, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Vemos que esta iglesia era poderosa en palabra. Se constituyeron con ejemplo para todos los creyentes. Era una iglesia llena de fe, amor y especialmente esperanza. Miremos lo que dicen los versículos 4 y 5. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Aquella iglesia era amada por Dios y a la vez era una iglesia sufriente que proclamaba con valentía las palabras de Dios. El mensaje de Dios se extendió partiendo de ellos por todo lugar. Leamos los versículos 6 y 8, y dice así: Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Este debería ser nuestro objetivo y nuestra oración, que seamos una iglesia digna de imitar, donde el Evangelio se irradie no solo en nuestra área local, sino a todas partes. El objetivo no es construir imperios, sino la propagación del Evangelio. Pablo no ensalza a los tesalonicenses por el tamaño de su iglesia, el cual desconocemos. En vez de eso, los honra diciendo: ustedes son el mensaje. Amadas, no es suficiente con vivir una vida cristiana. Hay un tiempo para hablar. Cuéntale a la gente acerca de Jesús y lo que ha hecho. Para ello necesitamos poder. El poder de Dios habla por medio de ti. El Espíritu Santo es quien convence profundamente en el corazón de quien escucha. Ni siquiera las palabras más poderosas tendrán un efecto duradero a menos que nuestra vida sea consecuente con el mensaje. No se trata de vivir o abrir los labios, sino de hacer ambas cosas, vivir y abrir los labios. Oh, amadas, es una enorme responsabilidad y a la vez una gran bendición ser portadoras de su bendita palabra. Se nos ha confiado el Evangelio como al apóstol Pablo. La tarea de proclamar el Evangelio es un inmenso privilegio. Dios nos da ese trabajo, el de proclamar con fidelidad las palabras de Dios, para la cual no tratamos de agradar a la gente, sino a Dios. Por ello, no usemos mal su palabra, porque debemos rendir cuentas a Él y nada más que a Él. No obstante, no te preocupes de si la predicación del Evangelio agrada a otras personas. Con toda probabilidad no lo hará, sino de si le agrada a Dios. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 6, dice: Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Proclamar las palabras de Dios no siempre es fácil. Todo trabajo con excelencia conlleva esfuerzo y dedicación. Y Pablo escribe en el versículo 9 lo siguiente: Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros,
os predicamos el Evangelio de Dios. Los tesalonicenses reconocieron que las palabras del Evangelio anunciadas por Pablo no eran meras palabras humanas, sino las palabras del mismo Dios. El versículo 13 los confirma y dice así: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. El mensaje que recibieron los tesalonicenses tuvo un gran impacto, tal que cambió vidas, tanto que ellos estaban deseosos de transmitir el mensaje a pesar de todo el sufrimiento y la hostilidad que tuvieron que enfrentar. El reavivamiento tuvo un precio. Recibieron insultos, fuertes oposiciones, sufrimientos y hostilidades. Leamos los versos 15 y 16. Y dice así: los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero a pesar de esto, hubo un gran gozo con la alegría que infunde el Espíritu Santo. Amadas, el sufrimiento y la alegría van de la mano en el Nuevo Testamento. No debemos esperar al uno sin la otra. Mucha gente en todo el mundo está sufriendo grandes privaciones a causa de predicar el Evangelio. Como hijas de Dios, debemos determinarnos primeramente a conocer su palabra, porque Él nos querrá mostrarnos algunas cosas. Él quiere mostrarnos su perspectiva. Él quiere mostrarnos su corazón. Él quiere mostrarse a sí mismo a nosotras. Él quiere revelarse a sí mismo y sus caminos a ustedes. Él quiere poner su carga fresca en nuestros corazones, su carga, su mensaje para nuestra generación. A medida que Dios pone esta carga en nuestros corazones, mi oración es que nos hagamos mediadoras para interceder por los mensajeros, los atalayas y en ser fieles en pasar el mensaje de Dios a otras. No es casualidad que hoy estén oyendo este mensaje. Ustedes están escuchando porque tienen corazones hambrientos, porque necesitan oír a Dios, porque quieren saber lo que Él tiene que decir. Mientras escuchamos, mientras esperamos en el Señor, mientras miramos y decimos: Señor, te estoy escuchando. Habla, Señor, tu sierva está escuchando. Dios nos mostrará algunas cosas. Tal vez no sea una carga fácil. Tal vez no sea un mensaje sencillo, pero será el mensaje de Dios que cambiará nuestras vidas y las vidas de las personas a quienes le compartamos el mensaje. Gracias, Señor, gracias, porque en nuestros días tú eres un Dios que le habla a su pueblo por medio de tu palabra. Para finalizar, elevo una oración. Señor, ayúdame a escucharte cuidadosamente y no desalentarme por la oposición, los insultos, las hostilidades o las burlas. Gracias porque tu palabra es como un fuego en mi corazón que no puedo contener. Ayúdame a anunciar tu mensaje con amor y con sencillez bajo el poder de tu Espíritu. Señor, que tú nos des oídos para oír y ojos para ver la carga, el mensaje que está en tu corazón para nuestra generación. Permítenos, Señor, amar tu mensaje y compartirlo con las que sabemos que lo necesitan, porque tu palabra es poderosa. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Te dejo esta cita en Jeremías capítulo 23, verso 29, y dice así: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Amén. Dios no mira tus logros, tus estrategias o tu poder. Él mira tu fidelidad al anunciar su palabra. Dios con nosotras. Encuéntranos en arraigadas777.blogspot.com.